¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Continuamos con nuestro curso virtual Tributación Básica e Intermedia. Si bien es cierto, hemos venido trabajando bastantes sesiones, ¿verdad? Esa es la sesión número 7. ¿Quién soy? Sonia Miranda. Hemos trabajado las categorías del impuesto a la renta, ¿correcto? La parte de intermedia tiene que ver básicamente con el impuesto a la renta y sus categorías, en especial la renta empresarial. ¿Ya? Habíamos hablado de las rentas de capital, ¿ya? Que está plasmada básicamente bajo la categoría 1. Tenemos 5 categorías del impuesto a la renta, no te olvides, ¿correcto? De las 5 categorías, las dos primeras, la primera y segunda, son las categorías correspondientes a la primera y segunda categoría bajo rentas de capital. Cuando yo hablo de rentas de capital, quiere decir ingresos de tipo pasivo. Tú tienes ingresos pasivos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no estás utilizando tu fuerza de trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, en las rentas de primera categoría, cuando tienes ingresos por alquileres, rentas pasivas, ¿correcto? Que está relacionado con la renta, con la teoría del impuesto, la teoría de la renta, que tiene que ver con renta de producto, ¿cierto? Que también lo habíamos conversado, ¿no? La renta de segunda categoría también son rentas de capital, obviamente no comprendidas en la primera categoría, como por ejemplo los intereses cuando es un préstamo bancario. En este caso, los préstamos bancarios están exonerados, tal como dice el artículo 19 de la ley del impuesto a la renta, pero si son intereses, entonces es un préstamo de dinero y hay intereses de por medio, ¿correcto? Ahí es renta de segunda categoría. Si percibes dividendos porque eres accionista de una compañía, renta de segunda categoría. Si percibes regalías porque patentaste tu marca, percibes regalías. Son rentas de capital, son rentas pasivas. Tú no estás utilizando tu fuerza de trabajo. En cambio, cuando yo utilizo las rentas de trabajo, la fuerza de trabajo, y ahí estoy en las rentas de cuarta y quinta categoría. Por ejemplo, ¿quieres saber? Y lo hemos dicho, ¿ah? Lo hemos hecho en la sesión anterior, estamos repasando nada más, una introducción. Tus bases legales las vas a encontrar en el artículo 23 para rentas de primera categoría. En el artículo 24 de la ley del impuesto a la renta para rentas de segunda categoría. Y ambas tienen una deducción del 20% señaladas en el artículo 36 de tu ley del impuesto a la renta. Pero sin embargo, nosotros estamos acostumbrados a ser más prácticos y decimos, oye, de mi renta brutal le saco el 5% de ambos y ya estoy pagando mis rentas de capital. ¿Correcto? En cambio, en las rentas de trabajo tienes bajo dos tipos. Cuarta categoría, profesional de tipo independiente, que tiene que emitir sus recibos por honorarios. ¿Correcto? Ya habíamos hablado de la suspensión, incluso habíamos hablado de la importancia de la agente de retención, del tope, ¿cierto? Que tengo que presentar mi suspensión de renta de cuarta categoría, ¿verdad? Y luego las rentas de quinta categoría, que son trabajo de tipo dependencia, que hay subordinación de por medio. Las rentas de cuarta categoría tú lo vas a validar, si tienes tu compendio tributario lo validas en el artículo 33 de tu ley del impuesto a la renta. Y en el artículo 34 de tu ley del impuesto a la renta comienzas a validar rentas de quinta categoría. Ahora, hasta ahí no hay más que conocer y aplicar, pero puntuales. Además, ¿por qué? Porque utilizan el sistema de imposición, te comento. El sistema de imposición tributaria, esto pues ha ido cambiando con el transcurrir del tiempo, el sistema de imposición utilizado en Perú. Y este sistema de imposición pues es adaptado de otras economías, de otros países, ¿no? Incluso diríamos que en otros países el sistema de imposición se hace más racional, o sea, más real a la economía o a la capacidad contributiva de una persona, y eso se ve mucho en la renta de trabajo. Por ejemplo, tú eres una profesional independiente, yo por ejemplo, ¿correcto? Soy una profesional independiente, ¿ya? Y voy a ganar 5.000 soles mensual, gano 5.000 soles mensual, ¿correcto? Y no tengo hijos, estoy soltera, ¿ya? Mi compañero, que siente al frente mío, también es un trabajador independiente y también gana igual que yo, obviamente, porque estamos en la misma área y ganamos lo mismo. Pero, ¿qué pasa con él? Él tiene esposa y tiene 2 hijos, ¿cierto?
Por lo tanto, ahí nada más quiero que tú veas. ¿Qué es la valoración de la renta de trabajo? Tú quiero que veas. Ya. Hay diferencias, por supuesto, ¿cierto? Porque la capacidad contributiva disminuye. La renta neta, tú deberías tributar sobre tu... Y tributas por tu renta neta. Pero tu deducción que te dije del 20%, por ejemplo, para renta de capital tienes una deducción del 20%. Así, puntual. Y en la renta de trabajo también tienes una deducción a rentas de cuarta categoría del 20%. ¿Ya? Y tus deducciones, o sea, tus mínimos no imponibles de quinta categoría son 7 unidades impositivas tributarias. Pero si eres un trabajador independiente, ¿correcto? Y no tienes opción más que la deducción del 20%, entonces no está yendo contra en este caso, no hay equidad, ¿cierto? No hay equidad, pues porque yo estoy ganando 4.000 y no tengo familia. Y mi compañero está ganando 4.000 y tiene familia. Por tanto, tú le vas a pedir el mismo impuesto. Yo voy a pagar el impuesto de acuerdo al artículo 53 de la ley del impuesto a la renta. Y mi compañero también va a pagar de acuerdo al artículo 53 de la ley del impuesto a la renta. Y cuando tú revises tu artículo 53 de la ley del impuesto a la renta, te vas a dar cuenta que es una escala, ¿cierto? Que viene del 8 al 30%. Entonces, por lo tanto, oye, yo le voy a dar al fisco, imagínate que le vas a dar 300 soles, yo le voy a dar 300 soles y mi compañero también le da 300 soles al fisco. Pero no es justo, porque ¿quién gastó más para vivir? De hecho, que el compañero que tiene familia. ¿Te das cuenta, no? Entonces, ahí estás viendo una de las anomalías, por ejemplo, del sistema de imposición. El sistema de imposición, y ahora uno de los cambios que también son anomalías, pues que se tienen que mejorar en definitiva. ¿Por qué? ¿Cómo se van a mejorar? Pues yo tengo que incorporar gastos, pues. Tengo que incorporar los gastos de acuerdo a la realidad de una persona con familia y sin familia. ¿Cierto? Por ejemplo, a la persona con familia se le debe permitir reducción de gastos, la amplitud y la deducción de sus gastos. Y lo cual también es importante señalar que en la renta de trabajo pues ya tenemos tres tipos de gastos que también hemos señalado, ¿verdad? 3 UITs para deducción de gastos, correspondientes a 5 tipos de gastos, que te permite deducir, que también habíamos señalado también en la clase anterior. Deducir, no es que te van a devolver el impuesto, deducir para luego tienes tu nueva renta neta imponible y sobre ello incluyes el impuesto y si te sobra, genial, te lo devuelven. Pero hay algo importante también, te van a devolver como es una deducción, te van a devolver pues obviamente cuando tengas renta neta. Y para tener renta neta es porque tú has superado, pues en este caso si eres cuarta categoría, el 20% de gastos, correcto, y obviamente que seas una persona tributable. Porque si tú sabes, como te señalé también en la clase anterior, que vía resolución de superintendencia y tus ingresos de cuarta categoría no superan los 36.600 soles, por ejemplo, ya, tú no tienes la obligación de presentar ninguna declaración jurada anual al fisco peruano. ¿Te das cuenta? Porque no superas, pues. Entonces, esa deducción de las 3 unidades señaladas por el decreto legislativo 1258 está bien, pero podría hacerse cosas mejores. Como por ejemplo, tenemos que incorporar, ahora te dice, oye, tú te vas y utilizas el servicio de un profesional independiente que tiene recibo por honorario, tú le vas a poder reducir el 30%. Si pagas a la persona que cuida a tus hijitos y la de salud, el 9% es tu deducción. Si pagas alquiler de casa, correcto, el 30% es tu deducción, el 30%. ¿Correcto? Si te vas al odontólogo y a toda profesión independiente que emite recibo por honorario electrónico, también es el 30% de deducción de gastos. Si vas al restaurante, hotel, pollería, correcto, le das tu número de DNI a la boleta que tenga una boleta electrónica y tienes el 15% de deducción a tu favor. ¿Te das cuenta? Entonces, pero sin embargo, vemos que todavía hay deficiencias como por ejemplo, si yo gano lo mismo, pero Dios mediante, mi compañero tiene un familiar que está enfermo, correcto, si el familiar está enfermo no podría, obviamente sus gastos son mucho mayores y su renta neta va a ser mucho más mínima. Hasta incluso no debería tributar cuando se pruebe que tiene una familia en estado de enfermedad, ¿no? Entonces no tendría por qué tributar, incluso porque se está jugando con la salud de un ser humano. Ahí deberíamos ser más flexibles, pero vemos que la norma ahí le falta regular. La deducción de gastos por educación, para así el país, Perú, necesita mucha educación. Entonces hay que el profesional que ahorra su dinero busca préstamos incluso para pagar su maestría. Entonces, ¿por qué no permitir la deducción de esos gastos? Pues también. ¿Te das cuenta? Hay que afinar esas deducciones de las 3 UITs. Igualmente en quinta categoría tú tienes una deducción del mínimo no imponible de 7 unidades impositivas tributarias. Todo eso está señalado en el artículo 46 de tu ley del impuesto a la renta. Ahora, ¿qué es la valoración de la renta de trabajo? Pues, ¿qué es la valoración de la renta de trabajo? Pues, ¿qué es la valoración de la renta de trabajo? Pues, ¿qué es la valoración de la renta de trabajo? Pues, ¿qué es la valoración de la renta de trabajo? Pues, ¿qué es la valoración de la renta de trabajo? Pues, ¿qué es la valoración de la renta de trabajo? Pues, ¿qué es la valoración de la renta de trabajo? Pues, ¿qué es la valoración de la renta de trabajo? Pues, ¿qué es la valoración de la renta de trabajo? Pues, ¿qué es la valoración de la renta de trabajo? Pues, ¿qué es la valoración de la renta de trabajo? Pues, ¿qué es la valoración de la renta de trabajo? Pues, ¿qué es la valoración de la renta de trabajo? Pues, ¿qué es la valoración de la renta de trabajo? Pues, ¿qué es la valoración de la renta de trabajo? Pues, ¿qué es la valoración de la renta de trabajo
Cuando yo quiero ver rentas empresariales, renta tercera categoría, yo también te dije que teníamos que ver si es tu empresa vía persona natural sin negocio, perdón, las personas naturales sin negocio están en rentas de capital y rentas de trabajo. La renta empresarial solamente está la persona natural con negocio o persona jurídica. Una vez que ya identifiqué, y además recuerda cuando hablo de renta empresarial, hay dos elementos de proceso productivo que se unen en una compañía, que es el capital más el trabajo. Por tanto, las rentas de tercera categoría son rentas de tipo activas y se consideran producidas en el ejercicio comercial en que se devenguen. Porque cuando, por ejemplo, cuando se producen, por ejemplo, recuerda que las rentas de capital se basan bajo la primera categoría, se basa bajo el principio del devengado. ¿Qué es el principio de así, por ejemplo, el inquilino no te pague el alquiler, tu propietario, tu arrendador, igual estás obligado a pagar el impuesto. ¿Te das cuenta, no? Y ahí aplicas el tema de la cesión gratuita, como te expliqué, que no puede ser menor al 6% del valor del autovalúo. La renta de segunda categoría, que hemos señalado cuáles son, se basa bajo el principio del percibido. Cuando yo tengo el dinero, en ese momento voy a pagar el impuesto. ¿Te das cuenta? La renta de trabajo juntas también se basa bajo el principio del percibido, ¿correcto? Y la renta de tercera categoría se basa bajo el principio del devengado. ¿Cuándo se va a devengar una operación? Cuando se han producido los hechos sustanciales, ¿cierto? No sujetos a condición suspensiva, de acuerdo al decreto legislativo 1425. Entonces, en el devengo, ¿no?, es el principio en el cual se va a reconocer el ingreso o el gasto en las rentas empresariales. Bien, ahora, una vez que yo ya tengo identificado la renta empresarial, la renta empresarial puede ser por persona natural con negocio o persona jurídica, puntual. Persona natural con negocio, tú ya sabes, saca su RUC de frente, va a la administración tributaria, con su DNI tiene su RUC y ya está su empresa. En cambio, la persona jurídica, hay que ver, oye, mi empresa va a ser como una EIRL, se va a regir bajo el derecho mercantil o se va a regir bajo la ley general del derecho del societario. Porque si se rige bajo la ley general de sociedades, por tanto es una sociedad anónima abierta, cerrada, en comandita, colectiva, ¿cierto? Entonces vamos definiendo, también lo vimos en el clase anterior. Y luego que yo defino, tengo que acogerme la forma como debes tributar. Para saber la forma como debes tributar, tienes que acogerte a un régimen tributario, ¿correcto? Entonces yo te pongo acá qué es lo que pasó. Tú sabes que, como también te señalé en el tema tributario, ya está netamente relacionado con el entorno político. Entonces, antes que venga PPK al gobierno, ¿correcto?, peruano, teníamos 3 regímenes tributarios. El RUS, que es el más pequeñito, tenía 5 categorías. El RER, por actividades excluidas, se ha mantenido hasta ahora, tal cual. ¿Ya? Y finalmente el régimen general. Pero se incorporó a partir del 2017 en adelante otro régimen. El régimen MIPE tributario. Que si tú ves acá, está al en medio porque es el hijito del régimen general. Entonces, a partir del 1 de enero del 2017, hace 2 años, ya va a cumplir el régimen MIPE de creación. A partir del 1 de enero de 2017, tenemos 4 regímenes tributarios. El nuevo RUS, el RER y el régimen general, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito, toda esta sesión, vamos a hablar de los regímenes tributarios, ¿correcto? Bien, por ejemplo, el régimen tributario es el conjunto de obligaciones tributarias específicas de determinado tipo de contribuyente. A continuación se presentan los regímenes tributarios que existen para cumplir con tus obligaciones ante la administración, tus responsabilidades formales, yo las llamo. Si te hacen el nuevo régimen único simplificado, vas a iniciar en un pequeño negocio, ¿correcto?, como una bodega, una bazar, un pequeño restaurante, una peluquería, entre otros. Y solamente vas a emitir boleta de venta. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer acá? Compras con factura y vendes con boleta, naturaleza del RUS, ¿correcto? Luego teníamos, así estamos hablando del inicial, luego teníamos el RER de frente, no cumplía las características, te vas al RER. ¿Por qué en el RER? Porque en el RER te permite emitir factura, cosa que el RUS no tiene. ¿Te das cuenta? En el régimen especial de renta, RER, nuevo
Y el nuevo régimen tributario, si tu negocio creció un poco más y requieres entregar las facturas a tus clientes, te sugerimos este régimen. ¿Por qué? Porque tus clientes te piden factura. ¿Qué régimen? El régimen especial del impuesto a la renta. Y el régimen general de la renta, régimen general del impuesto a la renta, acá te estás yendo a un régimen el máximo, pues, ¿no? Es mucho mejor y tu negocio proyecta crecer aún más en el momento de cambiarte a este régimen. O sea, en el régimen ya tienes muchas responsabilidades formales, sustanciales, ¿correcto? ¿Por qué? Porque tienes tope para todo, pues. Hay que presentar libros electrónicos, ¿correcto? Libros físicos, presentar los PETs, cosa que en el RUF, obviamente, porque son DLS, es un monotributo, no se permite, pues. Paga simplemente una cuota de recogimiento. Bien, eso es importante para entender los regímenes tributarios. El nuevo régimen único simplificado, el régimen especial del impuesto a la renta y el régimen tributario, los 4 únicos regímenes tributarios que, por cierto, ya este año, al inicio de este mes, Claudia Suárez de la Administración Tributaria dijo, pues no, que se está pensando pues optimizar estos regímenes tributarios, pero más no eliminarlos. Entonces, si eres una persona natural, se entiende con negocio porque vas a generar renta de tercera categoría, puedes acogerte tanto al RUS, al RER, al MIPE y al general, ¿correcto? Ahora, si eres persona jurídica, no vas a poder acogerte al nuevo RUS, solamente puedes acogerte a partir del régimen especial en adelante. Ahora, el límite de ingresos. Cuando yo hablo del límite de ingresos para el nuevo RUS, correcto, como se volaron con el decreto legislativo 1270, las 3 últimas categorías, nos quedamos en la categoría 1 y 2, o sea, si tus ingresos o gastos son hasta 5.000 soles, ¿cuánto vas a pagar? 20 soles, ¿correcto? Y si tus ingresos son mayores a 96 soles anuales, entonces tú vas a pagar, en este caso, 50 soles. Entonces, hasta 5.000, 20 soles. Más de 5.000 hasta 96.000, 50 soles tu cuota, nada más. ¿Te das cuenta? Ahora, acá en el límite de ingresos, bueno, ya te dije, ¿no? Que es el mismo para límites de gastos. Y los comprobantes que pueden emitir, recuerda que todo comprobante que un RUS emita, ¿correcto?, no da derecho a crédito fiscal. Obviamente lo del RUS tienen que emitir comprobante de pago que no den derecho a crédito fiscal. Obvio, ¿por qué? Porque tú no presentas ningún PTC emitido en el RUS, ¿correcto? Y obviamente la declaración jurada anual del impuesto no se presenta, al igual que el RER. El RER también dice, te puedes acoger tanto una persona natural con negocio como una persona jurídica. El límite de ingresos, ahí cambia, pues. Tu límite de ingresos para estar en el RER es de 525.000 soles. ¿Correcto? Y tu límite, en este caso, perdón, un ratito. Y tu límite de gastos también va a ser 525.000 soles. Entonces, como te indicaba, el límite de ingresos para estar en RR es 525.000 soles. El límite de egresos también es 525.000 soles. Ahora, en el RER puedes acoger tanto persona natural como persona jurídica. El RER tiene para emitir facturas y boletas, y todo lo demás está permitido. Obviamente pueden deducir crédito fiscal. ¿Por qué? Porque tienen que presentar el PTC 21. Acá, declaración jurada anual no se presenta. Ahora, en el régimen tributario, el régimen tributario es el hijito del régimen general. La persona natural y persona jurídica sí pueden acogerse, ¿correcto?, a este régimen tributario. El límite de ingresos, obviamente, como es para el límite tributario, es hasta 1.700 UITs, ¿correcto? Y el límite de gastos también es hasta 1.700 UITs. ¿Qué pueden emitir? Todos los comprobantes de pago. Declaración jurada anual sí se presenta porque es el hijito del régimen general. Por lo tanto, en el régimen general sí pueden acogerse una persona natural, una persona jurídica también. Límite de ingresos no tiene límite de ingresos, correcto. Límite de gastos no tiene límite de gastos, correcto. Y los comprobantes que pueden emitir obviamente son todos los demás permitidos en el régimen general, y declaración jurada anual sí presenta. Ahora veamos el tema de los pagos de los tributos mensuales. Es importante.
Por ejemplo, en el nuevo régimen único simplificado, tú sabes que si es primera categoría, tus ingresos o gastos son hasta 5.000 soles, vas a pagar solamente 20 solcitos. Si tu categoría es segunda categoría, tus ingresos son hasta 8.000 soles, solamente vas a pagar 50 solcitos. Y que recuerda que si tienes percepciones a tu favor, porque evidentemente cuando tú compras estas son las bodegas, ¿no? Cuando tú compras tus proveedores, o por ejemplo Bacus, tú vas a ver cuando ves su factura, te está cobrando el 2% adicional, que son las percepciones. Y esas percepciones tú lo puedes compensar, recuerda. O sea, ya no pagarías 20, pagarías de repente 10 soles si tienes compensaciones. Tienes que compensar tus percepciones, pues. Trabajadores, particularmente la norma en particular te dice que no hay límites. Ya, pero tú tienes que saber que obviamente, ya, si ganas 5.000 o 8.000, tú no vas a tener pues más de 5 trabajadores. Es más, yo creo que tendrías hasta 1 o 2, a máximo 3 trabajadores por la naturaleza de tu negocio. O sea, por tus ingresos, lo digo. ¿Correcto? No es que tú vas a decir, entonces como no me dice límite y en error me dice límite, entonces yo puedo poner la cantidad de trabajadores que me complazca. No se puede así, pues, no se puede. Porque de por sí el especial tiene un límite de 10 por turno. Entonces se supone que tú no puedes, se supone que lo estás comenzando el negocio o solamente estás en una actividad de oficio para hacer un nuevo RUS y por lo tanto tu nivel de ingresos puede ser máximo hasta 8.000 soles. Por eso no se te permite que llegues, pues, en este caso, no se te va a permitir que tengas pues máximo más de 10 trabajadores, como específicamente lo señala el régimen especial del impuesto a la renta. Se sobreentiende, es razonabilidad. Ya, no es que yo quiero ver una ley. No, pues no vas a encontrar la ley, no está la ley. Entonces tienes que aplicar otros métodos de interpretación, ¿cierto? Entonces en este caso no, pues, si mis ingresos son 5.000, ¿hasta cuánto puedo cubrir? Y ahí viene la realidad de tu operación. Si tienes una fija, te va a preguntar la realidad de tu negocio. ¿Ya? Ahora, tienes un tope también para el valor de activos fijos. Tus activos fijos, en el caso del RUS, son hasta 70.000 soles. Pero tienes que excluir los predios y vehículos. Le excluyes predios y vehículos porque se entiende que predios y vehículos es tu herramienta donde tú puedes vivir, correcto, tanto tu casa como tu herramienta de trabajo, de tu vehículo. Bien. Igual en el régimen especial, en cambio, acá también como pago los tributos mensuales, pagas el IGB el 18%, de frente cancelatorio, o el 1.5% de tus ingresos netos mensuales. Ya está, pago definitivo. Acá sí te dice una restricción que es hasta máximo de 10 trabajadores por turno. Y también tu tope de activos fijos, ya sea maquinaria y otra actividad que sirve para operar para generar ingresos grabables, pero, correcto, en este caso vamos a exceptuar también los predios y vehículos. ¿Cuánto es el tope? 126.000 soles. En el régimen MIPE tributario, en cambio, ya pagamos el IGB tal cual, pero para el pago tú sabes que también tenemos que pagar pago a cuenta del impuesto a la renta. El pago a cuenta o anticipo del impuesto a la renta te indica que cuando tus ingresos son hasta 300 UITs, solamente vas a pagar el 1%, ¿correcto? Y también hay una novedad en el régimen MIPE tributario, que es en el tema de la renta anual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cuando tú tengas tu renta neta imponible, sobre esa renta neta imponible después de haber deducido y reparado, ¿correcto? Esa renta neta imponible te dice, oye, si tu renta neta imponible es hasta 15 UITs, por tanto solamente vas a pagar el impuesto de la renta del 10%. Si en este caso ya tu renta neta imponible es mayor a 15 UITs, entonces tú vas a pagar ¿cuánto? El diferencial. ¿Y cuánto es ese diferencial? El 29.5%. Es una tasa escalonada, ¿correcto? Entonces, ¿qué me da a entender también? Acá, el contrario. ¿Cuál es el contrario? Bueno, como mis ingresos son hasta 300 UITs, voy a hacer que cada vez sirve 300 UITs porque me conviene pagar el 10% de mi renta neta imponible, mi impuesto. La norma no te dice que hagas eso, ¿no? Pero se va a cuestionar porque ahora tenemos una cláusula general antielusiva que puede dar a notar que evidentemente tú estás tratando de evadir tu capacidad contributiva real de tu compañía para tributar. Bien, en el régimen MIPE tributario no tienes límites, pues, ni de trabajadores ni el valor de los activos fijos, ¿correcto? Igual en el régimen general, en cambio en el régimen general no tienes la posibilidad de decir, oye, mis primeras 15 UITs de mi renta imponible voy a tributar con el 10%. No, en el régimen general tú tributas de frente por el 29.5%, ¿correcto? Y en este caso también, cuando hagas tu pago a cuenta mensual o anticipo de acuerdo al artículo 85 del Código Tributario, tú tienes que aplicar, pues, ¿no? Que tienes que aplicar
el pago a cuenta del impuesto a la renta es el artículo 85 de la ley del impuesto a la renta. Laxo, estaba bien. 85 de la ley del impuesto a la renta, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá tú vas a pagar. Pues vas a decir, oye, voy a aplicar el coeficiente o el pago a cuenta, que es 1.5%, el mayor. Pero si recién has iniciado operaciones y no tienes, pues, ¿cómo sabes el coeficiente? De acuerdo al artículo 85. ¿Cómo hallamos el coeficiente? Pues tener que tener el impuesto calculado del ejercicio anterior entre los totales de mis ingresos del ejercicio anterior. Oye, pero yo recién he comenzado mi negocio. Entonces te frente al 1.5%. ¿Correcto? O de lo contrario, dices, mira, ¿sabes qué? El 1.5% yo tengo que decir, la otra comparativa. Como ya tienes ingresos, ¿qué haces tú? Ya, el impuesto calculado del ejercicio anterior, por ejemplo, 2018, entre mis ingresos del ejercicio anterior, tengo un coeficiente. Si ese coeficiente es menor al 1.5%, entonces tú vas a elegir el 1.5%. Entonces, ¿qué voy a aplicar? ¿Por qué aplico el coeficiente? Cuando el coeficiente es mayor a 1.5%. ¿Correcto? Entonces te dice, todo lo que te digo está en el artículo 75 de la ley del impuesto a la renta. En el régimen general no tienes límites. No hay límites ni para trabajadores ni para valorar los activos fijos. ¿Correcto? Ahora, algo muy importante también que conocer, el tema de los libros contables. Sí, pues, los libros contables. Si estás en el RUS, no haces una obligación de llevar libros contables. Si estás en el régimen especial del impuesto a la renta, sí, vas a llevar solamente 2 libros. El registro de ventas y el registro de compras. Ahora, profesora, yo quiero llevar mis libros electrónicos porque yo estoy en la onda de todo lo que tiene que ser electrónico para mí. No quiero llevar nada físico. ¿Puedo? Bueno, tú sabes que existe el registro de compras y el registro de ventas electrónico. Simplemente cumple las pautas que te dice la resolución de superintendencia 361-2015 y tranquilamente tú puedes comenzar a emitir tu registro de compras y registro de ventas electrónicos. Cuando yo hablo del régimen IP tributario, bueno, como régimen IP tributario te contaré, y si no lo sabes, te cuento ahora de lo que no estás recordando. Cuando nació el régimen IP tributario tenía 2 escenarios. El primer escenario cuando tus ingresos son de 1 a 300 UITs y tenías ciertos beneficios. Y el segundo escenario cuando tus ingresos son de 300 UITs a 1700 UITs. Ahí tenemos que saber qué tipo de libros yo estoy obligada. ¿Correcto? Entonces, cuando tus ingresos son hasta 300 UITs, tú vas a llevar registro de compras y voy a tu régimen especial. ¿Qué le vamos a agregar? El libro diario en formato simplificado. Ya está. En cambio, si mis ingresos van aumentando y yo estoy de 300 a 500 UITs, tú que vas a aumentar entonces vas a llevar registro de compras, registro de ventas, libro diario, no dice formato simplificado, el libro diario y además ¿qué vamos a llevar acá? Y el libro mayor. ¿Se das cuenta? Ahora sigo aumentando. Ahora mis ingresos están entre 500 a 1700 UITs. ¿Qué voy a llevar yo? Lo mismo que inicialmente, lo mismo, para que no te pierdas. Registro de compra, registro de ventas, libro diario, formato simplificado. ¿Qué le voy a agregar? Acá me falta, no puede ser formato simplificado. Libro diario. El libro diario que sigue, el libro mayor. ¿Y luego qué sigue? El libro inventario y balances. Ya está. Pero hasta ahí yo puedo ser régimen tributario. Ahora, ¿qué te dice? Mira, cuando tus ingresos netos anuales son mayores de 1.700 UITs, bueno, ¿sabes qué? No puedo ser régimen tributario. Así que sácalo, por favor, de esta clasificación que está mal hecho. Porque esto de acá tiene que ser parte del régimen general, ¿cierto? Entonces, que cuando estoy en el régimen general, estoy en la obligación de llevar contabilidad completa siempre y cuando también voy a tener que respetar los parámetros de mi nivel de ingresos tal cual en el régimen MIPE tributario, ¿correcto? Muy bien. Acá está, pues. Te comento ya. ¿Qué había pasado? Antes de que nazca el régimen MIPE tributario, la clasificación era así, mira. Menos de tu nivel de ingresos, ¿ya? Antes era régimen general de frente, decía acá. Régimen general se divide así, señores. Hasta 150 UITs, registro de compra, registro de ventas y libro diario de formato simplificado. De 150 a 500 UITs, libro diario, libro mayor, registro de compras, registro de ventas. ¿Qué estoy agregando? El diario que ya no es simplificado y el libro mayor. Cuando estoy ahora de 500 a 1600 UITs, libro inventario y balances, todo igualito. Diario, mayor, registro de compras y registro de ventas. Igualito. Y más de contabilidad completa. Entonces, oye, era 150. ¿Y ahora cómo es? Bueno, ahora, como ya entra el régimen tributario, ya se come el tope de, va a ser de hasta 300 UITs,
luego viene de 300 a 500 UITs y de 500 a 1700 UIT y más. ¿Qué va cambiando acá? Entonces, ¿qué ha cambiado? Las 150 UITs. Ahora, ¿cómo es? Con 300 UITs el tope. Y lo mismo. ¿Correcto? Muy bien. Hasta ahí tenemos los aspectos más importantes del régimen, los regímenes tributarios. ¿Y por qué es importante conocer los regímenes tributarios? Porque los regímenes tributarios están en relación directa ¿con qué? Con la economía de opción, ¿correcto? O más famoso con el planeamiento tributario, con el ahorro de impuestos. Y para eso, ¿por qué es importante? Porque tienes que conocer, pues, cuáles son las ventajas, qué es lo que quiere tu cliente para su negocio. Tú le vas a llevar la parte contable tributaria y por luego tienes que informarle de manera adecuada desde el momento en que va a crear una compañía. Si va a ser como persona natural con negocio o como régimen general. ¿Te das cuenta? Muy bien. Hasta aquí, señores, hemos visto lo que son los regímenes tributarios. Vamos a ver algunos informes ya para complementar este tema que es muy importante, que me van a hablar también de régimen tributario. ¿Ya? Por ejemplo, acá está. Vamos a hablar del famoso PTP. ¿Te parece? ¿Comenzamos por ahí? Comenzamos por ahí. A ver acá. Estoy cargando. Luego vamos a ver el nuevo RUS y las actividades de oficio. ¿Te parece? Luego vamos a ver el cambio de régimen tributario. Ya. Por ejemplo, ¿qué me dice en el informe? Que tú también lo tienes, por si acaso. Este es súper importante. Ya. Y por ahí también vamos a hablar de, no está en el tema porque como tu curso virtual es hasta tributación intermedia, generalmente la intermedia es todo renta empresarial y el avanzado veo todo el tema de lo que es no domiciliados, ¿correcto? Todo lo que tenga que ver con tributación internacional. Sin embargo, acá vamos a ver también temas básicos como por ejemplo, ya lo que tú tienes que saber, por favor, es cuándo se adquiere la condición de domiciliado y no domiciliado. ¿Cómo tributa un domiciliado y no domiciliado? ¿Ya? O sea, tú tienes que conocer el artículo 6 de tu ley del impuesto, nada más. El 6 de tu ley del impuesto a la renta. ¿Qué te dice este informe? Se consulta, ¿qué se consulta? A ver, se consulta si un ciudadano venezolano que ha obtenido su permiso temporal de permanencia, PTP, cuando hay un hito, vamos a leer un hito, ¿qué te dice? Vamos a darnos el tiempo de leer un PTP, ¿ya? Que tienen que ver, que no tiene nada que ver con el tema tributario, por si acaso, ¿ya? Y esto está regulado con el Decreto Supremo 001-2008, que aprueba lineamientos para el otorgamiento del PTP para las personas de nacionalidad venezolana. ¿Cuándo fue publicado? El 23 de enero de 2018, este lineamiento. Dispone que dicha norma tiene por objeto establecer procedimientos para otorgar el PTP por un año a las personas de nacionalidad venezolana que hayan ingresado al territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2018. Entonces, ¿qué te dice? Pregunta, se consulta si un ciudadano venezolano que ha obtenido su permiso temporal de permanencia, pero que aún no ha superado los 183 días de permanencia en el país, tal como te dice el artículo 7 de la ley del impuesto a la renta, puede acogerse al nuevo RUS en el transcurso de un ejercicio para realizar conjuntamente actividades empresariales y de oficio. Ahora, te comento. ¿Cómo tributa un domiciliado? Por su renta de fuente mundial. ¿Cómo tributa un no domiciliado? Por su renta de fuente peruana. ¿Está bien? Hasta ahí. Pero, a la siguiente pregunta. Oye, ¿y cuándo un no domiciliado adquiere la condición de domiciliado? Bueno, ahí vas al artículo 7 de tu ley del impuesto a la renta. Y te dice, cuando un no domiciliado ha transcurrido más de 183 días, cual ha estado en Perú, en territorio peruano, por lo tanto ya adquirió su condición de domiciliado. Pero
el artículo 9 te dice, 8, perdón, te dice, oye, pero tú vas a adquirir a tener los efectos de un domiciliado a partir del 1 de enero de la ejecución siguiente. Oye, pero yo vine en mayo ya, ponte 6 meses. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, ya pasaron. Yo vine en mayo y en noviembre yo estoy adquiriendo la condición de domiciliado. Sí, pues, pero la norma te indica que tú vas a ejercer tu derecho como domiciliado a partir del 1 de enero de 2020. ¿Correcto? Hasta ahí, persona natural sin negocio. Ahora, hay muchos venezolanos, como tú has visto, que son empresarios, emprendedores. Y muchos de ellos ya han abierto sus negocios, o sea, nos han ganado, hay que ser sinceros, nos han ganado muchos de ellos. Entonces han abierto su negocio, tú has visto su negocio, ¿verdad? Sus restaurantes, sus bodeguitas, y ellos dicen, oye, ya tengo mi negocio. Si yo tengo un negocio, ¿qué necesitas? Ponerte derecho, pues, formalidad. Por lo que veo, porque esta consulta lo ha hecho justamente uno domiciliado, o sea, un venezolano. Ahora te dice, pero yo quiero cogerme sobre una bodeguita, esa bodega que has visto que dicen que han traído, pues, han importado, obviamente, ¿no? De hecho, ¿no? Productos de su ciudad natal. Ahí viene otro tema. ¿Por qué? Porque en el nuevo RUS, en el decreto legislativo 937, cuando tú revisas la ley, en ninguna parte de la ley te dice, y no puede también importar. Si estás en el nuevo RUS no puedes importar. ¿Ya? Imaginemos que este señor, su negocio es una zapatería, o sea, va a arreglar zapatos, una renovadora de calzado. Ya, no hay nada que importar acá. Entonces, se va a la administración tributaria y quiere sacar, pues, su RUS porque quiere emitir boletas, quiere ser un contribuyente formal. Entonces, ¿qué dice la administración tributaria? ¿Tú qué crees? ¿Le da o no le da la condición de domiciliado? ¿O le da o no le da su RUC? Oye, pero tú te pones a pensar bajo dos esquemas. Primero, si yo soy RUS y voy a tener un registro único de contribuyentes, tendría que haber primero pasado mi condición de... Mira el análisis. Tendría que haber pasado primero mi condición de domiciliado, ¿cierto? Para tener un RUS, pasar en el RUS bajo el RUC, bajo un RUC. Y la siguiente pregunta sería, ya, como esta persona es un no domiciliado y aún no ha ocurrido la fecha para que sea domiciliado, ¿no le puedo entregar un RUC? Y si no le puedo entregar un RUC y no, a la vez no puedo darle el régimen, acogerse a un régimen tributario, lo que implica entonces que va a esperar, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a implicar ahí? Que sea un informal, o sea, la administración tributaria va a decir, sé un informal venezolano, sé un informal porque hasta que tú cumplas tus 183 días y aquí es tu condición de domiciliado, yo te voy a hacer formal. ¿Así va a responder la administración tributaria? No, pues, no puede ser así. Porque recuerda que no se debe motivar la evasión tributaria. Por eso es que la conclusión dice, si un ciudadano venezolano que ha obtenido un PTP, que sea titular de una empresa unipersonal establecida en el país, sí puede acogerse al nuevo RUS en el transcurso del ejercicio para realizar conjuntamente actividades empresariales y de oficio. O sea, va a realizar claro, porque tú sabes que el RUS revisa la ley, en el decreto legislativo 937 te dice, pues, ¿no? Que no solamente voy a hacer actividades empresariales, obviamente mínimas, de hecho, porque hay actividades excluidas. En el artículo 3 de la ley del nuevo RUS, del decreto legislativo 937, te dice las actividades excluidas. Que casualmente esas actividades excluidas, no hemos hablado de las actividades excluidas, ¿verdad? Son las mismas que las actividades excluidas del RER. Son las mismas. Por ejemplo, en el artículo 3 de tu ley del nuevo RUS, decreto legislativo 937, tú no puedes, si es una actividad de construcción, no puedes estar en el RUS, tampoco puedes estar en el RER. Si es un casino, máquina de tragamoneda, tampoco puede estar en el RUS, tampoco puede estar en el RES. ¿Qué más? Si es un comisionista mercantil, no puede estar en el RUS y tampoco puede estar en el RER. ¿Qué más? Si eres un contador, abogado, ingeniero, arquitecto, no puede estar en el RUS ni tampoco puede estar en el RER. ¿Correcto? ¿Qué más? Si eres un grifo, empresa del sector de hidrocarburos, tampoco puede estar en el RUS ni tampoco en el RER. ¿Te das cuenta?
Por lo tanto, esas son actividades excluidas. Se entiende, entonces, que este nuevo RUS, este venezolano, ha venido a hacer actividades empresariales que están dentro del campo de aplicación del nuevo RUS y también de oficio. Porque el nuevo RUS te dice, oye, tú puedes estar en el nuevo RUS cuando realices actividades de compra de mercancía, correcto, actividad industrial, si tú quieres, está bien. Es raro que exista un RUS en una actividad industrial, muy raro, correcto. Entonces, prácticamente son las actividades comerciales. Pero no solamente son actividades comerciales. Soy un electricista. Soy un gasfitero. Ahí, por ejemplo, es cuestionable en el gasfitero. Ya. Una actividad de oficio. Ahí puede ser en el RUS, pero el gasfitero. Ahí viene acá. El gasfitero puede ser un constructor y puedo señalar que la actividad que realiza es una actividad de construcción. Yo que te voy a responder. ¿Sabes qué? Revisa tu CIU. Anda, revisa la CIU. En la sección F vas a encontrar actividades de construcción. Y si está el gasfitero, ya fue, pues. Porque no puede estar en el RUS. ¿Te das cuenta? Bien. ¿Qué más? Estamos en la práctica. Estamos acá en el complemento. Se consulta otro, ¿ya? También seguimos con el RUS. Se consulta si una persona natural domiciliada en el Perú, que adicionalmente, esa es muy buena, justo hoy día lo revisé también nuevamente, casualmente. A ver. Se consulta si una persona natural domiciliada en el Perú, que adicionalmente a sus rentas por la realización de actividades empresariales, ¿ya?, obtiene rentas de cuarta categoría por el ejercicio independiente de una profesión. ¿Puede acogerse al nuevo RUS por la totalidad de esas rentas? O sea, ¿cuál es la totalidad de esas rentas? Claro, pues por tu renta de actividades empresariales más tu renta de ejercicio independiente de una profesión. Si me lo preguntas así, pues ¿qué vas a responder tú? No y no y no. ¿Por qué? Porque tú tienes que recurrir, y como hablamos en la clase, sesión anterior, que vimos hipótesis de incidencia tributaria. Oye, ¿cuál es el campo de aplicación o cuál es el ámbito de aplicación o cuál es la pregunta que graba ya de tu aspecto objetivo o material de tu hipótesis tributaria, que es lo mismo, ¿correcto? ¿Cuál es el ámbito de aplicación de RUS? En ninguna parte de RUS te dice que son actividades profesionales o el ejercicio independiente de una profesión, y por ahí descartadazo, pues ya murió este informe, ya está resuelto el tema. ¿Puede cogerse el nuevo RUS por la totalidad de sus rentas? No puede, porque la otra parte de sus rentas es por una profesión independiente. Una profesión, dice, no dice oficio. Pero si dijera oficio, ahí sí, ¿verdad? Pero no dice oficio, dice profesión. Y por profesión ya lo excluyó del RUS. Y para tener una profesión, ¿qué necesitas tú? Haberte, pues, tener un título el título de tu título de profesional, ratificado y todo, acá está, ¿ves? Solo así eres un profesional independiente, un profesional. Y si eres un profesional que te has matado 5 años según una universidad para que recibas tu título a nombre de la nación, ahí está, a nombre de la nación, entonces ahí, ya, descartado que no puede ser RUS, pues. Y es la verdad, ¿ves? ¿Dónde vas a ir entonces? El ámbito de aplicación. En el numeral 2.1, el artículo 2 de la ley del nuevo RUS nos señala que dicho régimen comprende el ámbito de aplicación. Las personas naturales, las asociaciones indivisas domiciliadas en el país, que exclusivamente obtengan rentas por la realización de actividades empresariales. Obviamente que no estén excluidas. Las personas naturales no profesionales, así dice, no profesionales, está clarísimo, domiciliadas en el país, que perciban rentas de cuarta categoría únicamente por actividades de oficios. Acá está, acá está. Tú puedes estar en el RUS cuando son personas naturales no profesionales domiciliadas en el país que perciban rentas por cuarta categoría, pero únicamente por actividades de oficio. ¿Cuenta? Por lo tanto, señores, por ahí, como está clarísimo como el agua, ya tú sabes cuál es la respuesta. Todos estos informes están en su campus, ya está subido.
La persona natural domiciliada en el Perú, que adicionalmente a sus rentas por la realización de actividades empresariales obtiene rentas de cuarta categoría por ejercicio independiente de una profesión, no puede acogerse al nuevo RUS por ambas rentas conjuntamente, porque justamente cuarta categoría, el día está señalándose que si es una profesión, no pueden ser RUS. ¿Y está? Listo. ¿Qué más? Informe 121-2018. Con eso vamos a terminar ya la sesión de los regímenes tributarios, ¿correcto? Para ir a las rentas empresariales, directamente para ir al tema de la deducibilidad del gasto, ¿correcto? A la determinación de la renta neta imponible, que es muy importante. Acá. Estamos acá. Uy, ¿dónde estamos? Perdón. Acá. Estamos en el cambio de régimen. Informe 121-2018. ¿Cuál es la consulta? Se consulta cuál es el régimen tributario en el que deberían ser incorporadas de oficio las personas naturales que, sin estar inscritas en el registro único de contribuyentes, fuesen detectadas por la administración tributaria realizando actividades generadas de renta de tercera categoría. Ahora, miren, si tienes actividades de oficio, a ti te conviene realmente ser parte de la formalidad, porque si la administración tributaria te detecta que tú estás haciendo actividades comerciales sin tener un RUC, o sea, sin estar bajo la formalidad, la administración tributaria te va a generar un RUC de oficio. Y cuando te genera un RUC de oficio, ¿sabes qué va a pasar? Ya te va a mandar de frente al régimen general. No es que no puedes, administración, me equivoqué, sí puedes, voy a desarrollar. No. Te va a mandar siempre al régimen mayor. Pero, aquí ese informe te dice, oye, está bien, pero recuerda que también existe otro régimen, incorporado en el año 2017, que es el régimen MIPE tributario. Entonces, cuando yo no lo mande de frente al régimen general, manda al régimen MIPE, pues. Ya está. Y es verdad, le mandan al MIPE, se dice acá. Se consulta cuál es el régimen tributario en el que deberían ser incorporadas de oficio las personas de oficio. Las personas naturales que sin estar escritas en su RUC fueran detectadas por la administración tributaria. Y acá está. Y te comienza a hablar del MIPE. Conforme las disposiciones legales vigentes, los regímenes tributarios a los que podría pertenecer un contribuyente generador de renta de tercera categoría serían los siguientes, y hemos hablado en clase: el régimen general, el régimen especial del impuesto a la renta, el régimen MIPE tributario y el régimen RUS. Ya está, eso lo hemos visto en la sesión. Respecto al régimen MIPE tributario, en el artículo 7 del decreto legislativo 1269, que es la ley MIPE, establece que los sujetos que inicien actividades en el transcurso del ejercicio grabable podrán acogerse al régimen MIPE tributario, en tanto no se hayan acogido al régimen especial del impuesto de renta o al nuevo RUS, o de lo contrario si estés afectado al régimen general, y siempre que no se encuentren alguno de los supuestos señalados. ¿Cuáles son los supuestos señalados? Obviamente que, por ejemplo, la empresa sea una sucursal o una matriz en el exterior, no puede ser parte del régimen tributario. Cuando, por ejemplo, tú como empresa tienes más del 30% de otra empresa, tampoco, o sea, si tienes una vinculación, tampoco puede ser parte del régimen tributario, ¿correcto? Por ejemplo, si tienes deudas o delitos tributarios, has sido condenado por, tampoco puedes pertenecer al régimen tributario, ¿correcto? Entonces, en relación, dice acá, en cuanto a los contribuyentes que provengan del régimen general, el artículo 8 del referido decreto dispone que se afectarán al régimen MIPE tributario con la declaración correspondiente al mes de enero del ejercicio grabable siguiente. Claro, ¿por qué? Porque acuérdate, eso es muy importante cuando hablamos de cambio de regímenes, no te olvides, ¿ya? Artículos 120 y 121 también de la ley del impuesto a la renta. Recuerda eso, como yo lo aprendí te lo enseño, y así es. De un régimen mayor a un régimen menor, solamente tú vas a poder cambiarte en enero del año siguiente. De un régimen menor a un régimen mayor, te puedes cambiar en cualquier mes. Entonces, cuando yo digo régimen mayor, régimen menor, se sobreentiende, ¿no? Régimen mayor, régimen general, régimen tributario. Régimen menor, RUS, RER. ¿Correcto? Te indica, oye, soy de régimen tributario y quiero cerrar. El otro año, por favor, en enero del otro año. Soy régimen general y quiero cerrar en enero del otro año, por si acaso. Soy RUS y quiero ser MIPE. Bienvenido.
cuando tú quieras. ¿Te das cuenta? Entonces te dice, pues, en relación con Herrera, el artículo 117 del tubo de la LIR indica que podrán ofrecer dicho régimen las personas naturales, sociedades conyugales, sociedades indivisas y personas jurídicas domiciliadas en el país que obtengan rentas de tercera categoría provenientes de actividades de comercio, industria, así como actividades de servicios. Ahí está, Herrera. Ahora vamos a hablar un poquito también del aspecto subjetivo de la hipótesis tributaria que responde a la pregunta a quién grabo, o sea, vamos a hablar de los contribuyentes. ¿Ya? Y para eso tú tienes que revisar tu artículo 14 de tu ley del impuesto a la renta más tu artículo 28 de tu ley del impuesto a la renta. Por ejemplo, ¿qué te dice? Las personas naturales, obviamente, sí son contribuyentes del impuesto. Las sociedades conyugales, una empresa bajo sociedad conyugal, esposo, esposa. Sucesión indivisa. Ay, ¿cómo se da una sucesión indivisa? Ya pues, hay un causante, o sea, una persona fallecida que ha dejado su herencia, correcto, pero no ha dejado testamento, pero tiene herencia. ¿Qué va a pasar entonces? Sucesión intestada. Entonces, vamos a ver la repartición, ¿no? La repartición de esa masa hereditaria. Mientras que esa masa hereditaria se reparta, lo cual tiene tiempo, se ocupa cierto tiempo, sigue produciéndose la herencia, se sigue produciendo. Los alquileres siguen siendo alquilados, los locales están siendo alquilados y vas a tener un ingreso de primera categoría del difunto, que ya está fallecido. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí, pues, donde se tiene que crear la sucesión indivisa, señores. La sucesión indivisa es un contribuyente, porque va a comenzar a tributar por las herencias que ha dejado el causante y que todavía no está en la división y participación y la partición de los hijos. Como todavía no está, entonces vamos a crear una sucesión indivisa. Por eso tú vas a encontrar cuando veas una sucesión indivisa, Miranda y hermanos. ¿Te das cuenta, no? Mientras tanto va a tributar pues como sucesión indivisa hasta que haya la repartición de la masa hereditaria. Y cuando haya la repartición de la masa hereditaria, por tanto, tributa Sonia por su parte, tributa Edwin por su parte y tributa Daisy por su parte. ¿Te das cuenta, no? Bien, pero nos estamos desplayando un poquito. Ahí está. Conclusión respecto al cambio de un régimen tributario. Las personas naturales no inscritas en el RUC, en el Registro Único de Contribuyentes, que hayan iniciado actividades generadoras de renta de tercera categoría y sean detectadas por la SUNAT, deberán ser inscritas de oficio en dicho registro correspondiendo su acogimiento al nuevo RUS, siempre que tales actividades sean permitidas en ese régimen y se determine que tales sujetos cumplen con los requisitos para pertenecer al mismo RUS. Si ello no corresponde, o sea, oye, discúlpame, pero tus ingresos han superado los 60.000 o los 96.000 soles anuales o gastos, si ello no corresponde, se les acogerá ¿a dónde? Al régimen MIPE tributario, en caso cumpla con las condiciones establecidas para tal efecto. Y si esto último tampoco fuera posible, ¿dónde te voy a poner? Te voy a mandar referente al régimen general del impuesto a la renta. Pero lo que te quiero decir en pocas palabras es que la administración nunca te va a mandar a RER. Si tú quieres cerrar, tienes que hacerlo voluntariamente, que tu contador te asesore bien. Ahí está. Bien, señores. Hasta ahí